Hoy vamos a sumergirnos en Antropogénesis, una obra que nos invita a comprender el papel evolutivo del ser humano dentro de un universo vivo y dinámico. Es la última obra publicada por Emilio Carrillo y Lola Rumi, que nos cuenta la historia que nos han ocultado, la verdad sobre la historia de la Tierra, la humanidad y las humanidades. Le damos la bienvenida al autor. Lola no está aquí con nosotros, pero sí que tenemos a Emilio Carrillo. Emilio, bienvenido a Nueva Humanidad. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar contigo, Francisco, en el canal de Nueva Humanidad. Una vez más y siempre un placer. Para mí también y para toda nuestra comunidad, Emilio, te celebran mucho cada vez que hacemos un estreno de una participación tuya aquí en el canal. Ese compartir que nos das con ese tiempo y esa sabiduría. Emilio, ¿cómo nació la idea de escribir Antropogénesis? ¿Qué necesidad o inquietud os condujo a ti, a Lola, a publicarlo en estos momentos ahora, en el mes de octubre que se ha Eh, publicado? sí, mi esposa y yo hace tiempo que desde el estudio que hacemos, que forma parte de nuestra vida cotidiana, es nuestra pasión, ¿no? El estudio de las tradiciones espirituales, de la sabiduría primordial, Ujú. con la figura de Cristo siempre a la cabeza. Hemos ido haciendo una serie de publicaciones en estos años que van abordando distintas cuestiones que consideramos fundamentales para la conciencia, para la ciencia de la conciencia. Desde los temas de cosmogénesis, que publicamos un texto hace un par de años, hasta temas del conocimiento del ser humano en concreto, no de la persona en concreto, y otros muchos temas. Y era necesario, era para nosotros un compromiso, porque si no, la cosmogénesis y el propio ser humano es difícil de encajar las piezas, hacía falta como una bisagra que es la antropogénesis. Y la antropogénesis es ni más ni menos que atendiendo a esos fundamentos que nos da la sabiduría primordial y las grandes tradiciones espirituales y también las escuelas filosóficas trascendentes, pues analizar y conocer cómo evoluciona la Tierra y dentro del planeta Tierra cómo evoluciona la humanidad. Una evolución que la antropogénesis enseña, como iremos viendo, que no es de una única humanidad, sino que es de una cadena de humanidades que se van sucediendo y que cada una tiene una finalidad en el proceso evolutivo humano. Entonces entendíamos que era una necesidad sacar este librito, que la verdad es que Sirio le ha dado una edición muy bella, muy acabada. No es un libro ni mucho menos grueso, pero sí es contundente. Entendemos que es también un libro ameno, donde se acerca toda esa sabiduría a la que he hecho referencia de una manera sintética y de una manera, no obstante, aunque es breve, es honda y profunda. Ujú. Emilio, el libro describe el universo como un proceso evolutivo a múltiples escalas. ¿Qué significa ver el cosmos no como algo estático, sino como un organismo en continuo desarrollo constante? Yo diría que esto, Francisco, es una de las grandes enseñanzas de todos los maestros y maestras, que el universo, que además a ellos, a estos grandes sabios y sabias, le ha gustado llamar, desde los tiempos de los filósofos de la antigua Grecia, no le gustaba llamar universo, lo prefieren llamar cosmos, que nosotros lo utilizamos como sinónimo, pero no lo es, porque el término cosmos hace referencia a un universo que tiene un orden, donde hay unas leyes, donde hay unos principios, donde hay unos ciclos, y por tanto, a ese contexto de un universo ordenado es lo que todas estas tradiciones llaman cosmos. Y a partir de ahí nos indican que el cosmos está en continuo movimiento. Hoy sabemos que el cosmos está expandiendo y se sigue expandiendo desde su propio origen. Y ese movimiento, que es el germen de la evolución, de hecho la palabra movimiento y la palabra evolución tienen un arraigo desde el punto de vista de la raíz lingüística, ese movimiento en el que está el cosmos no es un movimiento por azar, es un movimiento completo de él, porque entero se está expandiendo, pero dentro de él, además del movimiento de expansión, hay también movimientos cíclicos de todo lo que compone el cosmos, desde las galaxias hasta los planetas. Hay un movimiento y esos movimientos se expresan en ciclos, ciclos pequeños, ciclos medianos, ciclos mayores, y todos los movimientos cíclicos de todos los astros, de todos los sistemas solares, de todas las galaxias, se enmarcan en una especie de gran engranaje evolutivo que es el que se estudia por estas tradiciones, donde, insisto, la clave está en darnos cuenta de que no hay azar, sino que todo está lleno
de una serie de reglas, de principios, de leyes, donde, por ejemplo, fíjate, si hace ya tiempo se elaboraron los famosos principios herméticos, ¿no? Que se Equivalión. hunden en los tiempos remotos, ¿no? Que ya nos dice que la ley de causa y efecto también nos habla del principio de ritmo o principio de ciclo, nos habla del principio de correspondencia, de cómo es arriba, cómo es abajo, nos habla de que todo está en vibración, todo vibra. Bueno, pues en esos principios herméticos es solamente un ejemplo, pero tenemos un buen ejemplo de este acercamiento al cosmos como algo ordenado y que se mueve evolutivamente siguiendo unos patrones y siguiendo unos ciclos. Y por tanto, Emilio, nos influye bastante al ser humano actualmente aquí en la Tierra, al ser humano y a Sin todos duda, los seres vivos. sin duda ninguna. La humanidad actual, Francisco, somos muy de mirarnos el ombligo, es decir, de considerarnos el centro no solamente de este planeta, sino el centro del universo. Y olvidamos, es increíble que lo olvidemos, pero olvidamos lo que además la ciencia, con más potencia que nunca, nos está mostrando actualmente, porque nunca la ciencia ha sido tan categórica para decirnos que vivimos en un cosmos de unos 14.000 millones de años, con una extensión actual, con un tamaño de unos 94.000 millones de años luz. Un año luz son 10 billones de kilómetros casi. En números redondos, un año luz supone 10 billones de kilómetros. Multiplica 10 billones por 94.000 millones y te sale la cifra que te llenará cualquier habitación de números, de ceros, la cifra de lo que es el tamaño de este cosmos. Y además nos dice la ciencia que hay unos 2 billones con B de Barcelona, 2 billones de galaxias y unos varios cuatrillones de planetas. Y entre los planetas, unos 50.000 trillones que tienen semejanza al planeta Tierra. Es decir, claro, cuando se tienen todas estas cifras que nos está dando la ciencia como nunca antes en la actualidad, deberíamos darnos cuenta que por fuerza la vida que se desarrolla en este planeta y la vida humana dentro de la vida que se desarrolla en este planeta tiene unas imbricaciones con esos ciclos y con esa evolución a la que hacemos referencia. Y que por tanto esto no va de mirarnos el ombligo, porque si nos miramos el ombligo no vamos a comprender la enjundia de lo que estamos viviendo, tanto lo que hemos vivido en el pasado como lo que estamos viviendo, que es lo que más nos puede interesar en el momento actual. Pero la Tierra está en un constante movimiento, Emilio, y yo creo que ya se percibe, sobre todo personas que están más sintonizadas con la Madre Tierra, ¿no? Que están bueno, en un cambio sustancial y que nos está afectando al ser humano. Y esto no podemos negarlo actualmente. Fíjate que Formamos parte de ella. la antropogénesis nos enseña, a eso se dedican los primeros capítulos del libro, que lo que llamamos tierra es un ser vivo, es Es un un ente ser vivo, vivo. un ente vivo. Y ese ente vivo, como le pasa a los seres humanos, como es arriba es abajo, tiene un componente físico, pero también tiene un componente espiritual, es decir, tiene una esencia, tiene lo que podríamos denominar, aplicándolo al ser humano, una dimensión álmico-espiritual. A eso es lo que las tradiciones han llamado la esencia supraplanetaria y nos indican que la esencia supraplanetaria que está encarnada en la Madre Tierra ha tenido encarnaciones anteriores. Hay un consenso en las tradiciones de que esta esencia supraplanetaria antes de la Tierra estuvo encarnada en la Luna y se considera que antes de la encarnación en la Luna hubo otras dos encarnaciones, donde las tradiciones ya no tienen ese consenso sobre en qué astro se produjo esa encarnación de la esencia supraplanetaria. Rudolf Steiner, al que yo creo que es muy reconocido en todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual y el mundo de la conciencia, sí se atrevió a hablar de incluso lo que es la primera encarnación y la segunda de la esencia supraplanetaria, que ahora, después de pasar por la Luna, esta es su cuarta encarnación. Y como esencia supraplanetaria encarnada, ese ser vivo está en evolución. En la terminología de la antropogénesis, la evolución de la madre tierra se le llama rondas, de la que también nos ocupamos en el libro. Y son rondas de vida, ¿no? Como grandes impulsos de vida, que aunque están descritos hace mucho tiempo, coinciden exactamente
con lo que hoy nos enseña la geología. Es decir, lo que históricamente la espiritualidad ha llamado rondas, hoy, cuando tenemos el conocimiento que nos proporciona la ciencia geológica, pasan perfectamente las rondas, que hasta ahora ha habido cuatro, estaríamos en la cuarta, con los grandes impulsos de vida que se manifiestan geológicamente que ha tenido la madre tierra. Y por tanto, la humanidad no está evolucionando en algo inerte, en algo estático, sino que la evolución de la humanidad se da en el marco de una evolución planetaria que además incide e interacciona con nuestra propia evolución. Cuando perdemos esto de vista, estamos perdiendo la realidad de lo que es la humanidad, sobre todo cuando la ciencia nos dice que la Tierra puede tener unos 4.550 millones de años de existencia, que se dice pronto, ¿no? En cambio, lo que llamamos la vida humana y lo que llamamos la humanidad, sobre todo si atendemos a la historia oficial, son un puñado de miles de años. La antropogénesis nos dicen que no, que son millones de años, pero en cualquier caso, pocos en comparación con la edad de la Tierra. Y para comprender la evolución de la humanidad, es imprescindible saber también cuál es la evolución del planeta, en qué ronda de vida está actualmente el planeta, y a partir de ahí se comprenden y se entienden cosas de lo que es la evolución también del ser humano en general, perdón, de la humanidad en general y del ser humano en particular. Impresionante, Emilio. Una de las ideas que me ha llamado más la atención, Emilio, es las que habláis también en el libro, tanto Lola como tú, de esas 7 humanidades, que no se ha hablado tanto, y me gustaría que si la pudieras enumerar una por una, esas 7 humanidades. Con mucho gusto. Y además algo muy bello, muy armónico, porque cuando se habla de la evolución de la humanidad o cuando se habla de la evolución de cualquier componente del universo, las antiguas tradiciones, la espiritualidad, se ha acercado siempre con un patrón. Es decir, es como si los sabios y sabias hubieran dicho, para acercarnos a estas realidades, que es como si se nos escapan, Mm. podríamos utilizar algún tipo de herramienta que la vida nos esté diciendo que es la herramienta más adecuada para examinar estos grandes asuntos. Y ha habido un consenso histórico sobre el patrón septenario, el patrón septenario. Hace tiempo que se considera que para conocer al ser humano, para conocer la evolución de la humanidad, para conocer la evolución de la madre tierra, etcétera, el patrón septenario es el más adecuado como instrumento, como herramienta de indagación y de esquema de aproximación al acercamiento del estudio que queremos llevar a cabo. Nos podríamos preguntar, ¿y por qué el 7? ¿Por qué el 7? Bueno, ciertamente las tradiciones le dan mucha importancia al 7. No por casualidad, por ejemplo, Cristo Jesús habla de 70 veces 7. No es casual que se utilice el 7. Y lo que nos podríamos preguntar, aunque no es el objeto ahora porque nos llevaría por otro camino, es cómo estos sabios y sabias, todas estas grandes tradiciones, estos grandes filósofos, cómo supieron de alguna manera que el esquema septenario es el más idóneo para acercarnos a la realidad. Porque hoy la ciencia nos lo dice, curiosamente, Francisco. Hoy la ciencia nos dice que para entender lo que es la materia hay que meterse en el átomo. Y el átomo tiene un centro, un núcleo formado de protones y de neutrones y electrones que dan vuelta al núcleo del átomo. Y los elementos químicos se diferencian entre sí en función del nivel de rotación que tienen los electrones en torno al núcleo. Es como si los electrones, salvando la distancia, fueran planetas, ¿no? Entonces, Mercurio, por ejemplo, está muy cerquita dando vueltas al Sol. Venus está más alejado en un segundo ciclo. La Tierra está en un tercer ciclo. Marte está en un cuarto ciclo. Pues bien, la ciencia ha llegado a comprobar que en función del nivel de rotación más cercano o más lejano de los electrones en torno al núcleo atómico, se configuran los distintos componentes de la materia, los distintos componentes químicos. Eso es lo que hoy se llama el nivel atómico. ¿Y cuál es el número máximo de niveles atómicos? ¿Cuál es el número máximo de rotaciones posibles de los electrones? 7, 7. Toda la estructura química se basa en el 7, porque en función de que las rotaciones estén en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 o en el 7, se configura todos los elementos químicos. De hecho,
Yo creo que recordaremos del colegio al menos la tabla periódica de los elementos, donde están todos los elementos químicos. ¿Por qué es periódica? Porque están agrupados. ¿Y cómo están agrupados? Con base al 7, precisamente con base al 7. Hoy, cuando la ciencia, por ejemplo, ha sido capaz de definir los distintos tipos de ondas del espectro de luz, del espectro luminoso, hoy sabemos que el número de ondas son 7, precisamente 7. O incluso en el lenguaje musical, Francisco, utilizamos la escala septenaria, que se expresa en octavas, pero no deja de ser patrón septenario: do, re, mi, fa, sol, la, si, 7, y ya con el do comienza en la bisagra para el siguiente nivel de escala, ¿no? Es decir, desde antiguo se ha sabido que el patrón sextenario era el idóneo para acercarse al estudio de las grandes realidades. Con relación al ser humano, para empezar, y para responder a tu pregunta, hay que empezar por ahí precisamente. En la ciencia de la antropogénesis se liga a la denominada constitución sextenaria del ser humano, donde se dice que el ser humano tiene 7 grandes componentes: 3 imperecederos, inmortales, podríamos decir, que constituyen nuestro verdadero yo, el trinario superior, que es el alma, la ligación del alma con un alma que es una universal, y el espíritu, presencia de la divinal esencia en todo lo existente, y por debajo el cuaternario inferior, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, con sus dos niveles, mente abstracta y mente concreta. A partir de ahí, como es arriba es abajo, se entiende que la humanidad ha evolucionado siempre desde su dimensión álmica espiritual, pero ojo, con los elementos del cuaternario inferior de una forma latente, y que cada humanidad va haciendo patente un componente de lo que somos, un componente de nuestro cuaternario inferior, o incluso haciendo patente el alma y el espíritu en nuestra vida. Es decir, cada humanidad tiene todos los componentes que constituyen al ser humano en embrión, latentes. Siempre hay, por supuesto, la dimensión álmica espiritual como motor y los componentes latentes. Y cada humanidad va haciendo patente uno de esos componentes. De ese modo, la primera humanidad se le da el nombre de humanidad polar. Y esa humanidad polar existió, dice la antropogénesis, hace unos 55 millones de años y duró unos 15 millones de años. Esa humanidad polar era el ser humano tal como nos conocemos actualmente, pero desde el punto de vista del cuaternario inferior solo estaba patente nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo energético. Eso que se estudia en las ciencias de la consciencia, como los nadis, ¿no? Los corrientes de circulación energética, los chakras, es Sí, nuestro sí. componente energético el que configuraba al ser humano. Lo físico, lo emocional y lo mental estaba en embrión, latente, pero no patente. La segunda humanidad, que es la humanidad ciporia, pues recoge lo que ya está patente de la humanidad polar, que es lo etérico, y hace patente lo físico. Es la primera humanidad que ya tiene una composición física. En tercer lugar, después de la humanidad polar y después de la humanidad hiperbórea, viene Lemuria. Quizás este término ya es más conocido, Más ¿verdad? conocido, La sí. humanidad lemuriana recoge ya lo que está constituido patente, energético, etérico y físico, que viene de las anteriores humanidades, y plasma el mundo emocional. Es la gran aportación de la humanidad lemuriana. La siguiente es la Atlántida. La gran aportación de la Atlántida fue el mundo mental, referido a la mente concreta, la mente, que el nivel de nuestro plano mental que utilizamos para lo cotidiano, para lo ordinario. Esto fue un paso muy importante, porque podríamos decir que antes el acercamiento del ser humano a la realidad era como innato, era como por sinergia, era como una interacción directa. No estaba la mente. La mente nos sirve para escudriñar la realidad, también nos separa, porque también nos da una percepción de yo, una percepción de autoconsciencia, ¿no? Y esa percepción de autoconsciencia llega con la Atlántida, aparece la mente concreta con la Atlántida, y es la gran aportación del mundo atlante al proceso evolutivo humano. Después viene la quinta humanidad, que es en la que estamos actualmente,
La quinta humanidad, Francisco, se le dio antiguamente el nombre de Aria, la humanidad aria. Por Aria. lo que ha pasado en el siglo XX, con el tema de Hitler, etcétera, etcétera, ese término ha caído en desuso porque es mal interpretado, ¿verdad? Porque fue utilizado para lo que se quiso, ¿no? A lo largo del siglo XX. Así que hoy nosotros preferimos llamarlo quinta humanidad y asunto solucionado. ¿Cuál es la misión histórica en la evolución humana de la quinta humanidad? Pues plasmar la mente abstracta. Si la Atlántida tuvo como misión la mente concreta, esta humanidad tiene como misión plasmar en la evolución humana, hacer patente la mente abstracta como nivel superior de nuestra mente que es capaz de acercarse a la realidad, también la realidad espiritual, también la realidad de trascendente a través de la disquisición, a través de la introspección, a través del discernimiento. Y eso se ha conseguido. Eso está, lo estudiamos muy bien en el libro, ponemos todas las aportaciones que desde el punto de vista de la historia de las tradiciones espirituales y también de la filosofía, se pone en evidencia que la consolidación de la mente abstracta en la humanidad se dio entre el siglo VI antes de Cristo a Cristo, lo cual además genera el terreno de cultivo para que la encarnación de Cristo en Jesús de Nazaret se pueda hacer una realidad. Podríamos decir, por tanto, que esta humanidad en la que estamos, la quinta, lo que es su aportación fundamental a la evolución evolutiva del ser humano, la ha hecho ya. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y yo la he hecho mía? Claro, una cosa es que la mente abstracta haya entrado en el consciente colectivo y otra cosa es que haya llegado a todas las personas. Hay personas que usan la mente abstracta más, otras que la usan menos, otras que no la usan, pero en el consciente colectivo está ya instaurada la mente abstracta. Y ahora estaríamos en transición a la sexta humanidad. Y la sexta humanidad recoge todo lo que ya han aportado las anteriores: la consolidación, el haber hecho patentes, no latentes, sino patentes, lo energético, lo físico, lo emocional, la mente concreta, la mente abstracta. Y después de todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer patente? Pues le toca al alma, Francisco, le Claro. toca al alma. Porque la dimensión álmico-espiritual, el espíritu es lo superior, por así decir, como decía San Juan de la Cruz, el alma y en su centro el espíritu. Pues bien, el alma tiene unos atributos, el alma tiene unas cualidades, el alma tiene unas potencias que las tradiciones espirituales han estudiado muy bien y nosotros también reflejamos en el libro. Pues bien, la humanidad a la que vamos es una humanidad que hará patente las cualidades, los atributos y las potencias del alma. El cambio es radical, por eso se le da mucha importancia al paso de la quinta a Ah, la sí. sexta humanidad, porque hasta ahora, aunque hemos tenido siempre una dimensión álmico-espiritual, podríamos decir que el centro de mando ha estado en el pequeño yo, el centro de mando ha estado en lo perecedero, en nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. Sin embargo, en la nueva humanidad, el centro de mando estará ya en el alma. Y por supuesto que tendremos una realidad etérica, física, emocional y mental, pero bajo el mando consciente del alma que en la sexta humanidad hace patente sus atributos. Y fíjate, y termino, qué maravilla que se nos dice, y esto no será el final, porque la evolución humana terminará en una séptima, patrón sextenario, una séptima humanidad, donde se dé un paso más. Y es ya no vivir, y ya es un cambio tremendo, ya es una transformación tremenda, ya no vivir desde el alma, que ya es tremendo, sino vivir desde el espíritu, desde la esencia divinal, haciendo real la divinidad esencial que hay en el ser humano. Y esa séptima humanidad culminará el proceso evolutivo humano. Toda la evolución que se comenzó en la humanidad polar tendrá su colofón y tendrá su conclusión en una séptima humanidad. Y todas las almas, dimensiones álmicas espirituales, que vivan ese colofón, que lleguen al final de ese proceso, habrán terminado su discurrir en el planeta Tierra, habrán terminado su discurrir humanoide, por así decir, y estará a disposición de vivir otras experiencias en otras partes del universo, vamos a decir así, en otras partes del cosmos, y quizás siendo esencias que viven en astros de mayor envergadura, de mayor entidad, porque se considera que para encarnar en astros de mayor entidad se necesita una gran evolución espiritual porque se precisa mucho amor, ¿no? Un sol, por ejemplo, ¿no? Una estrella como la que nosotros llamamos sol.
es una gran plasmación de amor, ¿no? La cantidad de vida que el Sol es capaz de recoger, el sistema planetario, todo, asteroides, todo, cometas, ¿no? Todo lo que se mueve en el sistema solar. Hace falta mucho amor, entre comillas, aunque nuestra mente, que es muy materialista, le cueste trabajo entenderlo. La realidad es que hay una esencia espiritual que está detrás de todo, y esa esencia espiritual es en última instancia la que también va impulsando y marcando este proceso evolutivo de nosotros mismos, de nuestra dimensión álmica espiritual, de la tuya y de la mía, a lo largo de un proceso ni más ni menos que de 7 humanidades, tal como acabo de describir. Impresionante cómo lo has desgranado paso a paso, humanidad por humanidad. Pero yo me pregunto, Emilio, en la sexta, que es la que tenemos que ir consiguiendo cada vez más todos los seres humanos, estamos todos llamados a ella, a esta sexta humanidad, pero ¿y quién no pase y quién no traspase esa de la quinta a la sexta? ¿Qué ocurrirán con ese tipo de personas, de Claro, almas? evolutivamente, esto está muy enseñado en las tradiciones, en todas las tradiciones espirituales, con el cristianismo sin ningún tipo de duda a la cabeza. Creo que fue una aportación clave, ¿no? De la sabiduría de Cristo Jesús. Se nos indica de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, de la cuarta a la quinta, las almas han ido pasando de una forma, entre comillas, natural. Porque, como decíamos antes, se ha vivido siempre desde el pequeño yo, desde uno u otro componente para hacerlo patente, pero desde el pequeño yo. Ahora bien, el paso de la quinta a la sexta es una gran transformación, Mucho. porque ya es no es vivir desde el pequeño yo, es vivir desde nuestro verdadero yo, desde el yo superior. Todavía no desde el espíritu, pero sí desde el alma, sus cualidades, atributos y potencias. Y se nos advierte que siendo esto así, no todas las almas podrán vivir en la sexta humanidad. Solo podrán vivir en la sexta humanidad las almas que por su proceso evolutivo tengan el estado de conciencia pertinente para poder vivir en esa sexta humanidad. Una sexta humanidad, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que por ejemplo el cristianismo no solamente habla de una nueva humanidad, habla de una nueva humanidad en una tierra restaurada. Y esto es muy importante. Lo dice el Nuevo Testamento. También se dice en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, Isaías nos anuncia una nueva humanidad en una nueva tierra. ¿Qué es esto de una nueva tierra, de una tierra restaurada? Estamos hablando de un paso adelante de la propia madre tierra, del propio planeta. Estamos hablando de que, como no puede ser de otra manera, la evolución de la humanidad va incardinada también con la evolución de la Tierra. Y esa Tierra restaurada será una Tierra de mayor frecuencia vibratoria, una Tierra que va a alcanzar un grado vibratorio que, por utilizar la escala musical para entendernos mejor, es como pasar de mi a fa. La nueva Tierra no estará en clave mi, estará en clave fa. Y la nueva humanidad no vivirá en clave mi, vivirá en clave fa. Con lo que, para que las almas que están en mí puedan estar en fa, su estado de conciencia tiene que tener resonancia vibracional con fa, no con mi. Si tú estás en un estado de conciencia mi, es decir, esto viene muy bien, lo de la escala musical mi, egoico, egocéntrico, materialista, empeñado en mí y en los míos, si eso es lo que da de sí, no tienes la frecuencia vibratoria para poder estar en este hermoso planeta cuando el planeta dé ese ascenso vibratorio y pase de mí a fa. Eso es lo que en el ámbito del cristianismo se llama el corte o el cortamiento. Eso sí, también se nos dice, Francisco, que habrá como mucha generosidad. Es decir, el sistema evolutivo y evidentemente la divinidad, que como se dice muy bien en el Nuevo Testamento, es amor, Dios es amor, y el que no, el amor es Dios, dice Juan. El amor es Dios y el que no conoce el amor no conoce a Dios Dios. porque Dios es amor. Ese amor también va a estar ahí. Es decir, el objetivo no es castigar, el objetivo no es dar golpes, el objetivo no es quitar almas del medio, todo lo contrario. El objetivo es generoso, es amoroso, que pasemos a un ciclo evolutivo de una mayor gradación vibratoria donde además vivamos como una humanidad ejemplar, donde lo egoico, lo egocéntrico, lo materialista se ha terminado y vivimos en las claves de nuestra dimensión álmica. Pues bien, hay una generosidad. De hecho, se dice que primero, todavía en esta quinta humanidad, en el tramo final de esta quinta humanidad, habrá un primer corte.
que es al que se refiere más las enseñanzas de Cristo Jesús. Pero se nos dice que tras ese primer corte, las almas que no pasen tendrán una segunda oportunidad. Qué bueno. ¿Quién no ha oído hablar? Que es un término que no se conoce en profundidad, pero que todo el mundo ha oído hablar de él, del juicio final, ¿no? El juicio final. Bueno, el juicio final es el nombre que le da el cristianismo a la segunda oportunidad. Es decir, las almas que pasan el corte ya lo han pasado, ya están en situación de estado de conciencia, de amoroso, compasivo, esa frecuencia vibratoria que no está en clave mi. Esas almas, cuando se produzca la parusía, y unido a ello el corte y el cortamiento, estarán ya en condiciones de vivir la nueva humanidad. Pero ¿y las que no? ¿Y las almas que no pasen ese Claro. primer corte? Se dice que se le da una nueva oportunidad e incluso se dice que será a los 1000 años, es decir, durante 1000 años esas almas que no pasan el corte vivirán una serie de experiencias álmicas que no serán en la nueva humanidad, no serán en el siguiente escalón evolutivo, no será todavía ahí, serán como todavía retenidas aquí, pero con una serie de experiencias que le pueden servir para elevar su estado de conciencia y en el denominado juicio final incorporarse al proceso evolutivo. No puede ser de otra forma porque, insisto, la evolución siempre es amorosa, siempre está llena de misericordia, siempre está llena de compasión. Esto no va de castigo, esto va de bendición y se quieren dar las mayores oportunidades. Claro, si finalmente hay almas que ni a la primera ni a la segunda, sino que están totalmente enfrascadas en el mi, pues esas almas, por así decir, se están apartando del sentido de la vida y están alejando la propia vida de ellas mismas. Por lo tanto, Emilio, estamos en un momento súper decisivo en la historia de la humanidad ahora mismo, porque ya está finalizando el ciclo de la quinta a la sexta, ¿no? Según aportáis aquí en el libro. Mm. Ciertamente, también en el libro se expone, para este diálogo sería entrar en demasiados detalles y más que aportar luz, podríamos aportar sombras, ¿no? O dudas. Cada humanidad a su vez tiene, siendo 7 humanidades, cada humanidad tiene a su vez 7 subhumanidades. Tiene Subhumanidades. como 7 impulsos evolutivos dentro de cada humanidad. En estos momentos estaríamos concluyendo el sexto impulso evolutivo para entrar ya en la séptima subhumanidad de esta humanidad. Y esta séptima humanidad es la que ya vive esos 1000 años previos a la nueva humanidad. Es decir, la séptima humanidad, que es la que tiene que llegar, es la que anuncia Cristo, es ya la que vive en clave de esos atributos sálmicos. Podríamos decir que empezando a desarrollarlos para que después se formule, se planteen totalmente cuando la nueva humanidad sea una realidad, pero ya esta séptima subhumanidad pone la semilla de la nueva humanidad como tal. Y las almas que no pasen a esta séptima humanidad, insisto, se le dará una oportunidad después, juicio final, para incorporarse a la nueva humanidad. Con lo que en estos momentos estamos en la transición del sexto periodo de esta quinta humanidad al séptimo periodo de esta quinta humanidad. Y esa transición es la que conlleva este corte al que estamos haciendo referencia. Cuando Cristo Jesús en Mateo 24 dice, os voy a hablar no del final de la vida, no del final de la tierra, no se va a acabar la vida, ni la tierra, ni la humanidad. Os voy a hablar del final de los tiempos de esta generación humana. Está haciendo mención a este periodo en el que estamos para que iniciemos esta séptima subhumanidad que ya, aunque sea como semilla, empezará a vivir en clave de la nueva humanidad. Y es un momento clave que además Cristo y las tradiciones han descrito como un parto. Serán momentos de parto, serán momentos de muchas contracciones, de muchos removimientos, pero hay que entender que esas contracciones, esos removimientos, es para dar lugar a lo nuevo. Y repito, no es un castigo, porque esas contracciones, esos removimientos, tienen que ver con todas las convulsiones que tenemos actualmente en la humanidad. Hay que verlo como oportunidades de conciencia. Es que estos removimientos, que sí que originan dolor, que originan sufrimiento, sin duda ninguna, pero estos removimientos son también oportunidades de sacarnos de nuestro cascarón, de sacarnos de nuestra tibieza, de sacarnos de nuestro entretenimiento, distracción, el apego al pequeño yo, no. Son convulsiones para que te replanteen las cosas. No son obstáculos, son trampolines hacia la nueva humanidad. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos.
con lo que estos momentos son una oportunidad y no son un única. castigo. En las religiones dogmatizadas esto lo plantean como castigo. No, no, no es un castigo, es una oportunidad preciosa, porque lo que tenemos delante es el nacimiento de algo nuevo, y ese algo nuevo es ni más ni menos que la nueva humanidad en una nueva tierra a la que nuestras almas están llamadas a vivir y a disfrutar. Emilio, ¿y tú consideras que hay personas más evolucionadas que están ya rozando esa séptima humanidad, que están ya viviendo parte de esa séptima humanidad, o aún no existe nadie? Mira, posiblemente en las tradiciones espirituales nos dan algunas claves importantes. Por ejemplo, Siddhartha Gautama Ujú. se le ha dado el nombre de Buda, ¿verdad? Lo Sí, conocemos como Buda Gautama. Buda tiene que ver con lo búdico, y lo búdico en las tradiciones orientales está relacionado con lo que nosotros llamamos alma. Y ya no solamente con el alma individual encarnada en cada uno, alma diferenciada, sino incluso con el alma colectiva, por decirlo de alguna manera. Con lo que al llamarle a Siddhartha Gautama Buda Gautama, quiere decir que fue una persona que vivió completamente como se vivirá en la sexta humanidad. Y por tanto podríamos decir que en Buda está ya como manifestándose el preámbulo de esa séptima humanidad que culminará el proceso humano. Y en el caso de Cristo, él mismo lo dice. Cuando a Cristo se le pregunta, y bueno, ¿cómo te llamamos? ¿No? O los nombres o apelativos que le van dando. ¿Eres el rey de los judíos? ¿Eres no sé qué? ¿Eres no sé cuánto? Y él lo niega o guarda silencio. Solo hay un apelativo que hace suyo, el Hijo del Hombre, del el hombre. Hijo del Hombre. Es una preciosidad, porque el Hijo del Hombre significa que él está viviendo como el fruto que el ser humano tiene que dar. Cristo nos está diciendo que Él está viviendo completamente como si estuviera en esa séptima humanidad, y nos está enseñando cómo vivirá el ser humano cuando llegue ese momento, esa séptima humanidad. Las almas que lleguemos a esa séptima humanidad, y esperamos llegar a ella, tendremos la Sí. oportunidad de haber desarrollado evolutivamente capacidades y potencias espirituales para ser ese hijo del hombre, para ser el fruto del ser humano total y absolutamente plasmado. Por eso dice Cristo con toda potencia, ¿no? Si tuvierais fe, entendiendo por fe lo que es confianza en la vida, compromiso con uno mismo, perseverancia, visión trascendente de la vida, que es lo que significa etimológicamente el término en el griego koiné clásico, que está escrito el texto. Si tuvierais la fe de un grano de montaña, haréis lo mismo que yo. Es que estamos llamados a eso, y Cristo Jesús hace 2000 años ya vivió cómo será la vida humana en esa séptima humanidad. Así que, bueno, vamos paso a paso, vamos paso a paso. Ahora estamos en un momento muy, muy especial, que además nos enseña el porqué de tanto removimiento, de tanta convulsión, porque es una transición única. Nunca antes en la historia de la humanidad, en las diferentes humanidades, se ha dado un momento tan álgido, porque es un momento donde las almas tenemos que elegir. Hasta ahora hemos ido pasando de humanidad a humanidad en el montón, por así decir, con más aceite o con menos aceite en la lámpara, como dice Cristo en Mateo 25, pero pasando en el pelotón, ¿no? Ahora ha llegado el momento ya donde cada uno consigo mismo tiene que estar en condiciones de estar en esa nueva humanidad, porque es una nueva humanidad que va a marcar un antes y un después en Después. el proceso evolutivo humano. Y yo, Emilio, quisiera que nos comentaras qué actitudes o prácticas podemos utilizar en este periodo actual que nos encontramos para pasar a esa sexta dimensión. Pues es muy sencillo de expresar, Francisco, muy sencillo. Nos puede parecer más complejo de llevar a nuestra vida práctica, pero es muy sencillo de expresar. ¿Por qué es sencillo de expresar? Porque como se trata de mirar hacia la nueva humanidad, Mm. nuestra responsabilidad sería vivir ahora como se vivirá en esa nueva humanidad, por lo menos parcialmente, por lo menos intentarlo. Es lo que yo digo, que el momento presente es un momento de que en nuestra vida abramos espacios individuales y colectivos que tengan el sabor, que tengan la fragancia, que tengan la frecuencia de la nueva humanidad. Y sabemos que la fragancia y la frecuencia de la nueva humanidad son los atributos del alma, y eso tiene que ver con todo lo amoroso que hay en el ser humano desde el punto de vista
de la empatía, de la compasión, de la cooperación, de la solidaridad, de la mano tendida, de ser nuestra mejor versión, de ser buenas personas, como decía Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra, crear espacios personales y colectivos que traigamos aquí lo que son las señas de identidad de la nueva humanidad. Fíjate, porque esto significa algo muy importante. No se trata de mirar a la vieja humanidad. Esto no va de reformar, de cambiar la vieja humanidad. No, la vieja Ni, humanidad ni de va a seguir a terminar gurús tampoco, Emilio, ni de y de seguir a seguir a gurús gurús, por tampoco. supuesto. No, no. Los maestros han sido también muy claros. Todas las enseñanzas, toda la sabiduría ya se ha dado. Ahora es el momento en el que todo esto lo apliquemos a nuestra realidad, a mi vida, a mi vida. Y ya no me pueden seguir dando la mano, nos lo han dicho, ya os hemos soltado de la mano, porque este momento decisivo tenéis que afrontarlo cada alma en su propio proceso. No podéis Individual. estar ahí con un biberón en la boca como si fuerais todavía bebé, ¿no? Eso lo dice muy bien Pablo. Pablo en una de sus cartas dice, hombre, ya es hora de que os alimentéis no como niños, sino como adultos, ¿no? Porque ya es el momento, ¿no? Entonces, efectivamente, no es momento de gurú, ¿no? Yo diría que toda la sabiduría, todas las enseñanzas que tenían que darnos ya no lo han dado y es el momento de integrarlas. No intentando, insisto, porque esto es muy importante, pelear contra lo viejo. No peleemos contra lo viejo, no intentemos cambiar lo viejo, no intentemos resistirnos contra lo viejo, no. Es el momento de generar ya, de crear nuevas oportunidades, nuevos espacios ligados a la nueva humanidad. Esto evidentemente no es indiferencia, es compromiso, porque crear esos nuevos espacios significa un compromiso contigo mismo, un compromiso con los demás, un compromiso de paliar el sufrimiento, un compromiso de actuar por la paz y por la justicia, como dice Cristo, pero con un enfoque distinto. No es el enfoque de pelear contra, no es el enfoque de crear, no es el enfoque de gastar energías contra, sino de crear en nuestra realidad lo nuevo. Cristo nos dice, con este sistema, este viejo mundo, este sistema, vais a tener que convivir. Va a estar ahí hasta que termine. Pero una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. No caigáis en la connivencia. Y no caer en la connivencia, Francisco, es nacer de nuevo, es dejar una vida que tenemos que reconocer cada uno de nosotros. Ha estado muy aferrada al pequeño yo, con todo lo que tiene de egoico, con todo lo que tiene de egocéntrico, con todo lo que tiene de materialismo, con todo lo que tiene de una mirada donde el elemento de violencia está muy presente. Ya no me refiero solamente a la violencia física, sino intentar convencer a los demás, imponer nuestros criterios, una sociedad muy competitiva, con mucho estrés, con mucha ansiedad. A todo eso, con cariño, con amor, tenemos que decirle no. Este no es mi mundo, este sistema ya no es mi mundo y yo nazco de nuevo para con un compromiso hacia mi verdadero ser, no mi pequeño yo pasajero y efímero, sino hacia mi verdadero ser y que ese compromiso además se plasme en una nueva relación con los demás y en una nueva relación con la vida. Y esto lo que tiene que hacer es impregnar de instante en instante nuestro día a día. Si no se trata de hacer grandes heroicidades, se trata de vivir el momento de nuestro día a día con esa nueva frecuencia vibracional. Esa nueva frecuencia vibracional que, ojo, hay algo en nuestro interior que siempre nos lo está diciendo, Francisco, porque sabemos, Sí. ante el día a día, hay una voz interior que nos está indicando, oye, es esto por donde deberíamos ir, es una especie de brújula, ¿no? Aunque muchas veces prefiramos no hacerle caso a la brújula y seguir viviendo a nuestro aire, ¿no? Pero esa brújulita la tenemos ahí. Yo diría que es el momento de hacerle caso y de hacer nuestra esa brújula. La parte final del libro que va dirigido precisamente a esto, ¿no? A manifestaciones concretas de esta práctica de vida a la que estamos haciendo referencia, que es ni más ni menos que ir trayendo aquí, aunque sea todavía de forma pequeña, ¿no? Como arquetipo, como anunciando lo que será esa nueva humanidad. Pero esa es nuestra responsabilidad en el momento actual. Tanta convulsión y tanto removimiento, este huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que estamos, utilizarlo como oportunidad para ser nuestra mejor versión, ser buenas personas en el buen sentido de la palabra bueno, como repito, decía mi paisano Antonio Machado. Has aportado mucha luz en todo lo que podemos hacer, Emilio, y yo también aportaría más cooperación humana, ¿no? Y más compromiso, Sin duda además. ninguna.
la compasión, la solidaridad, el compromiso. Es la nueva mirada. Lo decía ya Gandhi, ¿no? Esa frase que al menos se le atribuye. Ojos nuevos para un mundo nuevo. Es de lo que se trata. Necesitamos una nueva mirada. Por ejemplo, la paz. Pongo solamente este botón de muestra. No ahondaré mucho en ello. Lo expreso con brevedad. Francisco, la paz. Ante las aberraciones que hay en el mundo, ¿no? Ante los genocidios que están en marcha, ante las cosas tremendas. Vemos, además, los medios de comunicación, ¿no? Nos lo enseñan, nos lo muestran. Es lógico que en el ser humano, sería lo natural, surja una especie de necesidad, de compromiso con la paz. ¿Qué es lo que ocurre? Ese compromiso con la paz lo seguimos enfocando hacia el viejo mundo, en lugar de crear espacios con relación al nuevo mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Esas almas sufrientes que están en medio de esos genocidios, esas almas sufrientes que están en medio de esas guerras, son almas también que están en su proceso evolutivo. La enseñanza que me están dando a mí es una enseñanza de paz, es una enseñanza de no violencia. Me están conmoviendo el corazón y el alma a favor de la paz. ¿Y esto qué significa? Esto no es una pancarta, esto no significa que yo salga con una pancarta, que si quiero salir salgo. Pero lo importante no es la pancarta, ni utilizar la paz como una piedra, ¿no? Un argumento político contra el otro. No, no. Lo importante es que esa necesidad de paz que tanta guerra está trayendo a mi corazón y a mi alma, yo lo plasme en mi día a día. Que yo en mi día a día sea más pacífico, que yo en mi día a día sea más compasivo, que yo en mi día a día sea más amoroso. El gran homenaje que le podemos hacer modestamente a las almas sufrientes del genocidio de Gaza, pongamos por caso, o de los muchos conflictos que hay en el planeta, el mayor homenaje que le podemos hacer es que la idea de paz que está aquí en mi corazón cuando veo eso, lo lleve a mi vida cotidiana, en mi relación en mi casa con mis familiares, en mi relación con mis compañeros de trabajo, en mi relación con los amigos, en mi relación con la persona que me encuentro en el ascensor, en relación con la gente con la que me rodeo con la calle, en relación con la naturaleza y con los seres que están en los distintos reinos de la naturaleza. Ese es el homenaje que le tenemos que hacer cuando la paz aparece en nosotros a estas almas sufrientes, y esa es la forma además de hacer realidad, aunque sea de modo embrionario, esa nueva humanidad, creando en mí un comportamiento, una conducta, un espacio de paz, de compasión, de mirada solidaria y de esos ojos nuevos que, insisto, son los fundamentales o uno de los componentes fundamentales para afrontar el momento actual. Y además vamos a, si hacemos eso, Emilio, como tú dices, vamos a contagiar a más humanidad y vamos a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, y esto se podrá ir dando de esta forma. Así Pero es, no olvidemos porque nunca esto. la historia de la humanidad nos dice que cuando hemos querido cambiar lo superficial, no ha valido de nada, ¿no? La famosa frase del libro del Gato Pardo de Lampedusa, ¿no? Cambiemos todo para que todo siga igual, ¿no? Esta ha sido una tónica de la humanidad. Finalmente, más allá de la superficie, el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, etcétera, etcétera, siempre hay, ¿no? Es tremendo. Y la forma de transformar, y nos la han enseñado los grandes sabios y maestros, es por contigo, por decirlo de alguna manera. Porque además, cuando un ser humano nace de nuevo, cuando un ser humano decide dejar de vivir en los parámetros de este mundo viejo y vivir desde los parámetros de esa nueva humanidad, viviendo en consonancia con lo que realmente somos, con los atributos y cualidades de nuestro verdadero ser, esto impacta directamente en el consciente colectivo. Es como un alimento para el consciente colectivo. Y el camino tenemos que hacerlo cada uno, nuestra alma, la de cada uno. Pero no es lo mismo hacerlo con el viento en contra que con el viento a Por favor. favor. El inconsciente colectivo es el viento en contra. Andamos el camino y el inconsciente colectivo es el viento en contra, que es los que dominan este sistema, los que están interesados en mantener este mundo, manipulan el inconsciente colectivo para que sea el viento en contra. En cambio, hay un viento a favor, y el viento a favor es el consciente colectivo. El viento a favor es el que sopla y nos ayuda en el camino de avance. Yo tengo que dar los pasos, soy yo el que tengo que avanzar, pero no es lo mismo hacerlo con el viento en contra que con el viento a favor. Pues bien, cada vez que un ser humano da un pasito en conciencia, además del influjo directo en su ámbito más inmediato,
lo está aportando a ese consciente colectivo y está nutriendo ese viento a favor que le va a venir bien a personas, almas encarnadas que no conocemos, que pueden estar en la otra parte del mundo, pero que ese viento a favor le va a ayudar en ese camino que paso a paso tiene que hacer cada cual. Pero repito, bienvenido sea ese viento a favor cuando además hay tantas intenciones y hay tantas metas y objetivos por medio de los que manipulan tanto de que lo que juegue sea el viento en contra del inconsciente colectivo. Bueno, pues ellos a lo suyo, ahí andan, Nosotros a lo ellos nuestro, con su inconsciente colectivo y nosotros a lo nuestro. a sumar, Emilio, a sumar, y en el 2026 lo vamos a ver de una forma mucho más palpable. Eso que estamos hablando hoy aquí. Sí, señor. Cada vez más, cada vez será más palpable, Francisco. Emilio, para ir terminando, ¿qué mensaje dirías final aquí a toda nuestra comunidad que nos está viendo ahora mismo de Nueva Humanidad Televisión? Pues que no es momento de victimismo, ni de derrotismo. No, no. Es momento de ver la realidad, claro. Algunos dicen, es que eso es pesimismo. No, no es pesimismo, porque estamos hablando de una realidad que es muy dura, muy convulsa, pero ojo, ojo, como preámbulo, parto, es la figura que hemos usado, como preámbulo de algo nuevo y maravilloso. Con lo cual, no soy pesimista, soy optimista, porque no tengo ninguna duda que la humanidad va hacia algo mejor. Es verdad que en esta transición se dan una serie de circunstancias por lo que hemos compartido a lo largo de este diálogo. Y es que es un momento álgido donde mi alma tiene que elegir. Ya se acabó el ir en el pelotón, ahora mi alma tiene que tomar ya la decisión y para eso se dan una serie de circunstancias que ayuden a mi alma a dar ese pasito hacia adelante. Pero tenemos una esencia inmortal, tenemos una divinal esencia, tenemos una dimensión álmico-espiritual y lo que tenemos que hacer es poner en valor esa fuerza. Claro. Y ellos quieren que vayamos por ahí como víctimas, derrotados. ¿eh? Incluso las religiones dogmatizadas nos hablan de castigo. No, esto es un castigo. No, no, por favor. Esto es una bendición. Y lo que tenemos que hacer es afrontarlo con fuerza, afrontarlo con entusiasmo, afrontarlo con ganas y diciendo, aquí estoy yo para de una vez aprovechar todo esto para, repito, sacar, ser mi mejor versión, tomar conciencia de lo que realmente soy y vivir en conciencia con mi verdadero ser y poner ahí el granito de arena que mi alma necesita para poder disfrutar de la nueva humanidad que llegará cuando corresponda y también poner mi granito de arena a través del consciente colectivo y de la influencia en mi entorno hacia los demás seres humanos y, ojo, también hacia la vida en su conjunto, una nueva forma de relacionarnos no solamente con la humanidad, sino con la vida en su conjunto, con estos preciosos reinos de la naturaleza que nos van a acompañar en ese tránsito hacia la nueva humanidad en la nueva tierra. Qué lindo. Emilio, pues desde aquí agradecemos a Editorial Sirio por haber publicado este libro, Antropogénesis. Felicitar también a Lola Rumi, a tu mujer, y a ti, por supuesto, por dar luz a esta vieja, a esta nueva, perdona, humanidad que va a aparecer, ¿no? Así que sumamente agradecido, Emilio, por tu tiempo, por esta obra publicada y síguenos dedicando más tiempo con libros, con charlas, para ir aprendiendo a ir en ese camino de humanidades que vamos a ir viendo estas dos que nos quedan, ¿no? De la sexta a la séptima, ¿no? Magnífico, Francisco. Pues como te decía al principio, ha sido un placer. Siempre que me encuentro contigo lo es. Aquí se ha vuelto a dar. Y el tiempo ha pasado volando porque Ha otra pasado volando. característica del momento actual, que estamos en tiempo ya de una aceleración tremenda. Y la verdad es que, insisto, de corazón y de alma, Francisco, muchas gracias. A ti, Emilio. Digamos un sí a la vida, amigos, y no nos quedemos ahí aparcados y estancados, sino que un sí a la vida con mucho amor, con muchísimo amor, esa luz que nos va a invadir a todos para poder continuar con en este nuevo camino que nos invita la vida ahora mismo. Gracias, Emilio. Hasta la Muchas próxima. gracias, Francisco. Hasta luego. Amigos, aquí lo dejamos, os envío un fuerte abrazo, dale like al vídeo, compartirlo porque ha sido súper interesante este compartir hoy con Emilio Carrillo. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.